¿Cómo te sientes, iglesia? ¿Bendecida? Amén. Creo que cuando se ve el esfuerzo de cada ministerio para servirle cada día mejor al Señor, eso nos llena de gozo y de alegría. Hoy escuchar alabanzas nuevas en nuestra iglesia, hay atrás un compromiso, hay obediencia, hay fidelidad a Dios. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada integrante de alabanza, por cada servidor de esa iglesia, le doy gracias a Dios por ello. Cuando empezamos a leer Levítico, hicimos una pregunta, que cómo el hombre pecador podía acercarse al Dios Santo. ¿Cómo yo, pecador, puedo acercarme a un Dios 3 veces santo? Esa fue la pregunta que hicimos al inicio del estudio de Levítico. Y la segunda pregunta, ¿cómo poder mantener esa pureza para no perder la comunión con ese Dios 3 veces santo? La pregunta que quiero hacerte esta mañana es, ¿qué te ha dejado Levítico? ¿Cuál es la enseñanza de ese libro a tu vida el día de hoy? ¿Cómo ha impactado ese libro hoy en tu vida? Porque si no ha impactado este libro en tu vida, entonces quiere decir que pasaste de noche este tiempo donde Dios demandó la forma en que debemos de acercarnos y mantener nuestra comunión con Él. ¿Cómo inicia el capítulo 1 de Levítico? Habla a través del sacrificio. Yo no puedo acercarme a Dios si no antes hago un sacrificio vivo, santo, vivo, agradable a Él. Levítico me enseña cómo hoy debo de mantener mi santidad delante de Dios, porque sin ella no veré a Dios. Y cierra Levítico, el próximo domingo cerramos Levítico con la consagración. ¿Cuánto estás tú consagrado a Dios? ¿Cuánta tu familia, tu casa y tus hijos están consagrados a Dios? Pero hoy vamos a ver lo que dice el capítulo 26. Y dice claramente el título de este capítulo: bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. Quiere decir que la obediencia tiene bendiciones, la obediencia tiene recompensas. Y quiero nombrar 3 pasajes de la Biblia donde hubo obediencia y hubo bendición. Primeramente, cuando Pedro le fue dado la orden de parte de Jesús que pasara su barca más adentro del mar. Boga tu barca y avienta tu red. Él venía de una noche completamente inútil, estéril, no había pescado absolutamente nada. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. ¿Y qué hubo en la obediencia? ¿Qué hubo? Abundancia de peces. Entonces quiere decir que cuando tú obedeces hay provisión. Que hay una provisión absoluta y total en tu vida. No tienes día de carencia cuando hay obediencia. Rahab, la ramera, ¿cuál fue su obediencia? Se dijo que cuando ella le pidió a estos 2 hombres que fueron a ver cómo estaba Jericó, dice que tenía que poner un listón, un cordón rojo fuera de la puerta para que se sea perdonado su vida de ella y la de su familia. ¿Qué hizo? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Y eso le salvó la vida a ella y a su familia. Cuando Moisés vio que venía el pueblo de Egipto con armas, venía Faraón con todo ese ejército a lastimar nuevamente al pueblo de Israel, y enfrente tenía al mar, ¿qué le dijo Dios? Levanta tu vara. ¿Cuál fue la recompensa?
Después de que levantó la vara, dice que se abrió el mar. Yo te di esta mañana una pregunta: ¿cuál es hoy la recompensa de tu obediencia? ¿Qué estás hoy obteniendo a través de la obediencia de parte de Dios? Porque si no estás teniendo bendición, es porque estás dejando de ser obediente a su palabra. El título de la predicación es: la obediencia trae recompensas. La obediencia trae recompensas. El apóstol Pedro dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro, un hombre que terminó obedeciendo justamente a Jesús. Y Jesús, cuando se hizo hombre, cuando vino a esta tierra y se hizo hombre, dice Pablo a la iglesia de Filipos, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mismo Jesús que nos ordena que si lo amamos, ¿qué dice? Obedece mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Es lo que dice el mismo Jesús. Pero también dice Jesús en Lucas: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Qué fuerte es este pasaje. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Y cuántas veces caminamos justamente en una plena desobediencia? Yo creo que es muy importante que nuestro distintivo como cristianos, el distintivo visible de todo cristiano, es la obediencia. Y sé que no es fácil obedecer. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con este viejo cuerpo, con esta naturaleza caída que nos lleva justamente a la desobediencia, al no obedecer. No obedeces a tus autoridades, no obedeces a tu maestro, no obedeces a tus padres. Te cuesta trabajo obedecer, justamente por la antigua naturaleza que mora todavía en nosotros. Pero quiero que sepas que el obedecer no es tan solo un deber. El obedecer no es tan solo un deber, sino amar. Porque tú no puedes decir que amas a Jesús si no obedeces sus mandamientos. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Espero que lo tengas subrayado este pasaje. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué dice ahí? Guardará. En el original, ¿qué significa? Obedecerá. Vuelvo a leer: el que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es morada? ¿Qué es morada? Casa. ¿Qué más? Habitación, hogar, estancia. Quiere decir que los hermanos obedientes, los que se esfuerzan por obedecer, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hacen morada con Él. Viven ahí. Y además dice que le aman, porque están siendo ¿qué? Obedientes a su palabra. Qué tan importante es que tengamos una vida llena de obediencia, que tu círculo de obediencia vaya creciendo cada día más y más. Nuevamente regresemos a Levítico capítulo 26 y vamos a leer los primeros versículos, por favor. Dice ahí, dice lo siguiente: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua
ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios abomina la idolatría. Cualquier tipo de idolatría que hoy existe en tu vida, Dios la abomina, la odia. ¿Cuál sería la idolatría moderna? El tiempo, el dinero, tu matrimonio. Todo aquello que quita el lugar de Dios, todo aquello que ocupa el lugar de Dios se llama idolatría. Siguiente versículo. Guarda mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Cuál es el santuario de Dios? ¿Cuál es el santuario de Dios? Tu cuerpo, tu cuerpo. ¿Cómo lo estás cuidando? No saben cómo está creciendo hoy los tatuajes hoy en día en el mundo. Es impresionante, impresionante. Casi contábamos de 9 jóvenes que veíamos, 7 estaban tatuados. ¿Dónde fueras? Se me imagina el tatuaje como un cáncer que va creciendo día con día. Día con día, y es justamente como está hoy la tierra en una depravación total, creciendo en pecado de una manera tremenda. Y ahí te ves justamente dónde está atacando el enemigo. Versículo 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su... Cuando tú obedeces, ¿qué trae la bendición? Abundancia, provisión, de todo tipo. No solamente la física, sino la espiritual, la emocional, la sentimental, la familiar. Aquí hay una provisión. Versículo 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta, ¿qué dice ahí? Saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Viviréis seguros en tu casa, viviréis seguro en tu trabajo. No debes de tener miedo si te van a correr o no, mientras seas obediente a Dios. No tienes por qué perder tu casa, no tienes por qué perder tu carro, no tienes por qué perder la escuela de tus hijos si estás siendo obediente en no endeudarte y pagar lo que debes. Versículo 6, yo daré paz en la tierra. ¿Qué da Dios? ¿Qué da Dios? ¿Quién tiene paz? ¿Quién tiene paz? Es importante eso. Hay mucha gente que vive en zozobra, en miedo, en temores, y no tiene vida, porque sienten que se van a meter a su casa a robar y tienen que estar armados para que puedan ellos, el arma les dé seguridad cuando realmente debe ser tu relación con Dios. Hay gente que va armada en el auto porque tiene miedo que un día alguien le rompa una ventanilla y le pida el reloj. Y yo digo, ¿quién es tu mayor protector en tu vida? ¿Quién lo es? ¿Quién es? Si Dios contigo, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Es importante vivir así. Hay mucha gente que usa el diablo para infundarte miedo. Te vas a enfermar, tu enfermedad no va a ser curable, ten cuidado porque si sales de tarde, si vienes a orar a la congregación tarde, alguien te puede asaltar. Si vienes tú a orar a las 5 de la mañana, ¿qué crees si alguien te encuentras por ahí un ladrón? Y eso no es cierto. Depende cómo vivas y depende a quién le creas. Eso determina mucho hoy tu estilo de vida. Depende a quién le creas y cómo estás viviendo. Y yo creo que cuando tú le crees a Dios, vives confiado en Él. Y Él dice que te da de su paz. Dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Son promesas de Dios. Y si bien es cierto, fueron promesas para Israel, esto sigue siendo vigente para nuestras vidas, amados. ¿Lo crees? Versículo 11. Vean lo que trae la obediencia.
Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Quién habita en tu casa? ¿Quién habita en tu casa? ¿Quién mora en tu casa? Y si mora en tu casa Dios, hay provisión. Si mora Dios en tu casa, hay paz. Si mora Dios en tu casa, hay gozo. No hay pleitos, no hay contiendas, no hay iras, no hay celos. Es bien importante eso. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro, ¿qué dice ahí? Abajo. ¿Así dice? Rostro abajo. ¿Sí dice así? Luego, entonces, ¿por qué no andas con el rostro arriba? Y no tiene nada que ver que caminemos con altivez. Quiere decir realmente que estás seguro en tu caminar porque sabes en quién confías. Estás seguro en quién confías y por eso tú caminas seguro, firme. No hay nada que se ponga en ti. No hay nada quien te amedrente. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. Pero esto es a través de la obediencia. Pero también dice que hay consecuencias de la desobediencia. Yo pregunté, ¿cuántos obedientes hay aquí esta mañana? 3, 5, 10. Ay, bueno, llevan como palomitas de maíz, poco a poquito, ¿no? Muy bien. ¿Eres tú obediente entonces? Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la palabra? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es obediencia, ¿eh? El que tú quieras seguir a Cristo, primer mandato, tienes que negarte a ti mismo. Segundo mandato, toma tu cruz. Toma tu cruz, aprende a tomar tu cruz. Y entonces podrás seguir a Jesús. Hoy tendremos que obedecer, no la ley de Moisés, hoy obedecemos la ley de Cristo. Vamos a Gálatas. Capítulo 6. Versículo 2. Dice, Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Es opcional o es un mandamiento? ¿Es opcional o es un mandamiento? Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Anótalo en tu apunte. Primero es, perdona al ofensor, perdona a aquel que te ofende, perdónalo. Segundo, restaura al hermano caído. Restaura al hermano caído. 3, ayuda al hermano necesitado. 3 cosas que tienes que hacer para cumplir la ley de Cristo. Si amamos a Dios, entonces obedecemos a Dios. Si no amamos a Dios, es porque tampoco le obedecemos. Y tenemos que hacer que el círculo de la obediencia vaya creciendo día con día. El círculo de la obediencia tiene que ir creciendo. El círculo de la desobediencia tiene que ir disminuyendo. Ahora bien, el acto de obedecer se hace a través de un espíritu humilde, manso,
con sencillez de corazón. Si tú realmente quieres obedecer a Dios, tiene que ser a través de un espíritu humilde, manso, con sencillez de corazón. Y sobre todo, con amor. Obedece, no solamente con humildad, no solamente con sencillez, sino también con amor. Es un tiempo importante que Dios te permite poder ser luz en las tinieblas a través de la obediencia. Dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo demostramos ser hijos de luz? A través de la obediencia. No hay otra forma. En la medida que tú eres obediente, hay luz en tu vida y vas a enseñar a otros a obedecer. Pero ¿qué consecuencias trae la desobediencia? Vamos a ver un ejemplo de la Biblia de aquel que se le pidió, se le demandó obediencia y no lo hizo. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Qué le dijo? Está atento a las palabras de Dios. Pon atención. Pon tus sentidos espirituales, tus ojos, tus oídos, ponlos atentos a lo que Dios tiene para ti esta mañana. Eso fue lo que justamente le dijo el profeta, el sacerdote de Dios a Saúl. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo esto tenía que hacer Saúl como rey. ¿Y era un mandato de parte de quién? De Dios. ¿Qué era Amalec? ¿Qué era Amalec? ¿Qué es Amalec en nuestros días? El pecado. El pecado. ¿Qué dice Dios sobre el pecado en tu vida? ¿Lo tienes que guardar? ¿Lo tienes que proteger? ¿Tienes que andar en él? ¿O tienes que sacarlo de tu vida? Tal vez para tus ojos dirías, ay, ¿por qué Dios dice destrucción? Justamente por eso. Porque si tú no matas de raíz al pecado, va a seguir creciendo y te vas a dar fruto. Hay mucha gente que ha dejado descendencia, mucha maldad. Y los hijos de los hijos de los hijos siguen cultivando maldad. Y tenemos muchos ejemplos en los cárteles. Son familias enteras que hoy sirven a los cárteles. Y cuando el padre muere, siguen los hijos. Y cuando los hijos mueren, siguen los nietos. Y cuando los nietos siguen los bisnietos. Y sigue justamente eso. A los ojos tuyos, pudiese ser como, ay, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Por qué Dios mandó eso? Porque justamente no eres Dios. Y porque es Dios, por eso lo mandó. Porque a veces Dios tiene que hablarte de esta manera para que no permitas que haya pecado y que dejes poco pecado en tu vida. Sigo leyendo. Aquí la instrucción había sido clara, lo que tenía que ser justamente Saúl. Pero hay muchas veces, para poner un poquito de énfasis en esta parte, ¿qué nos dice el libro de Hebreos respecto al pecado que mora en nosotros? Hebreos capítulo 12. A ver, vamos a recordar un poco esa parte. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 dice, por tanto, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
¿Qué te está mandando hoy Dios? Quita esa ropa vieja de tu vida. Quita a ese viejo hombre que te está deteniendo, te está esclavizando, te está anclando al no poder crecer en la palabra, en la obediencia. Quita todo pecado que te esté hoy asediando. Quita todo ese peso que te está haciendo lento en el caminar de la fe o en la carrera de la fe. Justamente eso es lo que le estaba pidiendo Dios a Saúl. Quita a todo ese pueblo que lastimó hoy a mi pueblo. Amalek era una nación que contaminó y contaminaba y era un enemigo de Israel. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Para muchos es amigo, para mí es enemigo, porque provoca muerte. El pecado provoca muerte. ¿Y lo quieres tener? ¿Y lo quieres guardar? ¿Y sientes que Dios sacarlo de tu vida? Porque justamente ya se hizo amigo tuyo. ¿Cuáles son hoy los resultados de tener al pecado como amigo? Muerte, no crecimiento, anclado en maldad, anclado en carencias, anclado en desamor, anclado en infidelidad, anclado en pleitos, celos y contiendas. Ahí está el pecado, es lo que ofrece el pecado. Y mucha gente lo tiene en su vida, mucha gente, y vive en él. Y vive en él. Dice Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Regresamos nuevamente al primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7. 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿A quién dejó vivo? ¿A quién dejó vivo? ¿Cuál fue la instrucción? Tenía que matar a todo corazón que estaba en ese lugar, aún a todos los animales. Sigo leyendo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que las obediencias parciales es pecado. Hay mucha gente que vive en obediencia parcial y no total. No es cómo tú te sientas, sino cómo es Dios se sienta a tu respuesta a los mandatos de Él. Si tú estás obedeciendo de manera parcial, por eso tienes hoy problemas en tu vida. Y peor, los vas a heredar justamente a los hijos de tus hijos. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué trae como consecuencia la desobediencia? Cada vez que tú y yo desobedecemos, hay dolor en Dios. Dios se duele. A Dios le pesa. Y dice aquí: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un, ¿qué dice ahí? Un monumento. ¿Qué es la vanagloria? Dice que la vanagloria no es de Dios, sino del mundo. Cada vez que tú te aplaudes, cada vez que tú te reconoces, cada vez que tú te pones una estrellita tú mismo, hay vanagloria en ti. Cada vez que tú estás nombrando tus éxitos, tus logros, es que yo hice, es que yo logré, es que yo compré, es que yo tengo, te estás vanagloriando.
cuando deberías decir, gracias a Dios tengo lo que tengo, gracias a Dios soy lo que soy, gracias a Dios hoy tengo para disfrutar esto, pero es por Él, no por mí. ¿Quién dice amén? Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué dijo Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué opinas? A veces hay descaro en el creyente. A veces hay cinismo en los creyentes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo percibes hoy tu vida, cómo hoy entiendes hoy tu vida y cómo la entiende Dios o cómo la percibe Dios. Para él había hecho lo que Dios le había mandado. Yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué estaba escuchando Samuel? Todos los animales que han sido ¿qué? Traídos de Amalec. Yo le pregunto, esos animales, los mejores a los ojos de Saúl, a los mejores a los ojos del pueblo, ¿para qué iban a ser? Para sacrificarlos para Dios. Y yo pregunto, ¿Dios los hubiera aceptado? ¿Cuántas veces tú das un sacrificio cuando Dios no acepta? ¿Cuántas veces damos fuegos extraños a Dios y Dios se ofende? Ten mucho cuidado con estar dando un fuego extraño a Dios. Ten cuidado con tomar algo que no te pertenece y darlo como sacrificio tuyo. Y le pones una etiqueta, yo te lo doy, Señor. Cuando tú sabes que no viene de parte tuya. Y Saúl respondió, versículo 15, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero además lo destruimos. ¡Wow! ¿Se acuerdan de algo? ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas y el pueblo estaba desenfrenado? ¿Y qué le preguntó a Aarón? ¿Qué le preguntó a Aarón, Moisés? ¿Y qué es esto que están haciendo? Aarón contestó, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Qué le dijo Dios o qué le contestó Eva o qué le contestó Adán al Señor cuando le preguntó quién les enseñó que era pecado esto? ¿Qué le contestó Adán? La compañera que tú me escogiste, Señor. ¿A quién culpó? ¿Cuántas veces tú culpas a Dios y no asumes tu responsabilidad? ¿Qué le contestó Eva? La serpiente que tú creaste, Señor, me engañó. Bueno, le estoy añadiendo, tú creaste, ¿no? Pero la serpiente me engañó, Señor. Entonces quiere decir que nosotros somos muy ligeros en asumir nuestras responsabilidades y siempre tratamos de culpar a otros de nuestros errores. ¿Tú conoces a alguien aquí? ¿O conoces a alguien en tu vida que siempre se la pasa justificando sus errores? Espero que tú no seas. Espero que tú conozcas a alguien, pero que tú no seas que te conocen a ti. Muchas veces intentamos pasar la responsabilidad a otros para encubrir nuestra mala conducta. Y esto no está bien a los ojos de Dios. Sigo leyendo. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Yo no sé cuál será tu actitud cuando alguien pueda decirte, ¿sabes qué? Yo leí esto en la palabra y esta palabra me la dio Dios para ti. Y que tú digas, a ver, échala.
¿no? Así prácticamente me imagino Saúl que dijo, a ver, ¿qué Dios me va a decir? Que yo hice todo bien, que yo no me he equivocado, que a ver, dime qué es lo que tiene Dios para mí, para mi vida. Muchas veces tenemos una actitud de soberbia y orgullo, cuando deberíamos con toda humildad aceptar aquella palabra que viene de parte de Dios a nuestra vida. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Dios te ha ungido por rey sobre Israel? Y Dios te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Aquí viene una enseñanza para cada uno de nosotros. Tal vez Dios tiene tiempo ya hablando tu vida y ha usado al pastor, ha usado un hermano de la fe, ha usado tus padres, ha usado tu jefe, ha usado tu vecino para decirte algo de parte de Dios y tú sigues en orgullo no queriendo escuchar la voz de Dios. Tu orgullo no te lo permite. Tu soberbia no te permite escuchar la voz de aceptar las cosas que vienen de parte de Dios. Y aquí lo dice claramente. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? ¿Por qué sigues haciendo tu santa voluntad cuando Dios ya te dijo que debes de corregir ciertas cosas de tu vida? ¿Por qué no le entregas a Dios lo que tiene tiempo diciéndote que le entregues y tú lo sigues manteniendo, lo sigues guardando, lo sigues reteniendo? Cuando Dios ya te dijo, dámelo, es mío, es para mí, no es para ti. Y tú bien sabes lo que Dios tiene ya tiempo diciéndote a tu vida que le entregues eso a Dios. Y tú sigues aún en orgullo, en terquedad, en necedad, en no dárselo a Dios. Cada quien somos responsables de lo que Dios tiene diciéndonos tiempo atrás y tú y yo queremos retener las cosas que Dios dice, dámelas a mí, entrégamelas a mí, obedéceme a mí. Y dice aquí, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, aparte de desobediente, terco, necio, aferrado, contumaz. ¿Conoces a alguien en tu vida así? Que por más que tú le estás explicando cómo están las cosas y él sigue en su necedad. Ah, no, yo pienso que estoy bien. Yo creo que yo estoy bien, tú estás mal. El mundo está mal, el único que está bien aquí en el mundo soy yo. ¿Es así? ¿Es así? Vean lo que dice Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sí leyeron bien lo que dice, lo que dijo Saúl? Ya no es mi Dios, ya es tu Dios. ¡Wow! ¿Cuánta gente de repente habla de esa manera? Ya no es nuestros hijos, son tus hijos. O sea, cuando se portan bien son nuestros hijos. Cuando se portan mal son tus hijos, así es. Ya no es nuestro carro, ya no es nuestra casa, es mi casa, es mi carro. ¿Es así? ¿Cómo cambian las cosas, cierto? Y todo tiene mucho que ver cómo tienes tu relación con Dios. Cuando tú comienzas a decir, es mío, yo lo compré, yo lo trabajé, y estás casado, estás siendo ingrato a los ojos de Dios. Porque eso que tú tienes y decir que es tuyo, no es tuyo, es de Dios. Y Dios te lo prestó para que lo administres el tiempo que estés aquí con vida.
Todo lo que tú tienes hoy es prestado. Y es mediante el tiempo que estés aquí en la tierra. Y después alguien lo seguirá administrando, para bien o para mal, dependiendo cómo hayas puesto las bases. Eso es bien importante hoy en día. Vamos a pensarlo de esta manera. Yo tengo un vivero y me costó mucho dinero tener ese vivero, porque fue justamente comprar una parcela, trabajarla, cultivarla, sembrar diferentes tipos de plantas y de hortalizas. Y le he entregado mucha de mi vida justamente a ese jardín, a esa huerta. Pero si yo no enseñé bien a mis hijos, cuando yo me muera, seguramente ese vivero, ese jardín se va a secar. Porque nadie va a dar continuidad justamente a darle vida a esas plantas. Y así es lo demás. Tu casa, el terreno, tus bienes, si no tienen buenos fundamentos para seguirlos guardando, cultivando y siendo administrados por el Señor, se van a ir, se van a perder fácilmente. Piensa bien lo que tú estás haciendo el día de hoy. ¿Eres dueño o eres administrador? Y si eres administrador, hazlo con humildad, con mansedumbre, con sabiduría. Amén. Entonces dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Dios, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Dijimos que al principio del Levítico Dios te enseña que tienes que entregarle a Dios sacrificio vivo, santo. Pero ¿de qué sirve que tú llegues aquí a las 9 de la mañana y tal vez vengas cansado, vengas desvelado, si hay desobediencia en tu vida? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirve que tú estés llevando la lectura anual de la Biblia si no hoy entiendes la palabra y no la llevas por obra a tu vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que a tus hijos les estés dando buena escuela, buen alimento, buen vestido, si no están consagrados a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas un buen trabajo que te permita comer si no diezmas, no ofrendas? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener una casa cuando no es una casa para el Señor? Es para tu beneficio. ¿Cuántos estudios has tenido en tu casa durante el tiempo que tienes de conocer a Dios? ¿Cuánta gente ha conocido a Dios desde tu casa? Siempre nos sentimos felices, contentos cuando estrenamos algo nuevo. Ropa, casa, trabajo, auto. Pero la pregunta, ¿le diste la primicia a Dios? ¿Era para Dios primero? ¿Él se sirvió primero? ¿Él lo usó primero? ¿O después de que tú lo usaste, lo usa Dios? Aquí lo dice claramente, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Tú prestas atención cada vez que Dios te habla o te la pasas platicando, distrayendo a otros? Es bien fuerte eso. Me consta que viene mucha gente con el deseo de aprender la palabra, pero malamente se pone a un lado de una persona que está hable y hable y hable y nos está distrayendo en todo momento. Y si no es el teléfono, se levanta al baño, y si no se está durmiendo, si no bosteza, y le quita la paz justamente al que está al lado. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y aquí lo dice, no dije yo, aquí dice claramente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, presta atención. Cada vez que Dios te hable, préstale atención. Eso habla mucho de cómo está lleno tu corazón. No me veas a mí, ve al Señor a través de mí.
y deja que Dios te esté hablando a través del pastor. Dios conoce tu corazón y conoce perfectamente tus dolencias y conoce tus carencias y conoce tus batallas y conoce tus luchas, pero confía en el Señor. Él es fiel y es todopoderoso. Él te puede llevar justamente a otro nivel de madurez. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue el precio de la desobediencia? Mucha gente piensa, es que Dios es gracia, es misericordia, entonces nunca va a pasar nada. Deja de decirte una cosa. Antes de que Dios sea toda gracia y misericordia, Dios es 3 veces santo. Y Dios es justo. Quiero terminar con esto. Quiero irme a Hebreos. Quiero que me acompañes al capítulo 10 de Hebreos, versículo 26, y con esto quiero terminar. Y espero que lo tengas subrayado. Este versículo dice, Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vean lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo penséis que me será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aguas con esto. Aguas y mucho cuidado con esto. El de que tú estás hoy pecando de manera voluntaria, que tú sabes que es pecado y lo sigues haciendo, que tú sabes que es orgullo y lo sigues haciendo, que tú sabes que la impuntualidad es pecado y lo sigues haciendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, amados, qué bueno que venga disciplina de parte de Dios. Creo que esto es excelente, bueno, es bendición para nuestra vida, porque eso quiere decir que somos hijos. Hay de aquel que no tiene nada de pizca de disciplina en su vida, que sabe que está haciendo las cosas mal y no pasa nada en su vida. Todo está bien. Yo me pondría realmente a temblar. En la doctrina de la elección, Dios elige quién ha de ser salvo o no, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Cuando Dios hace la invitación y el pecador decide seguir su vida de pecado, Dios lo suelta y lo deja, y ya no más se acuerda de él. Para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y hemos decidido caminar la carrera de la fe y hemos decidido vivir una vida en santidad, cuando tú y yo pecamos, en ese momento viene la reprensión. Y le doy gracias a Dios que no te permita hacer lo que tú quieras, sino que tú hagas lo que Dios demanda en su palabra. Quédate con esto esta mañana. La obediencia trae recompensas, ya lo vimos, pero la desobediencia también trae una horrenda cosa, caer en manos de un Dios vivo. Saúl fue desechado. En Romanos capítulo 1 dice que Dios entregó a la gente que estuvo necia queriendo pecar. Y cuando Dios te entrega, no hay forma de que eso regrese. Si hoy tú te sientes elegido, te sientes escogido, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Para eso fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Hoy te invito para que realmente reflexiones y medites. Hoy Dios nos eligió para obedecerle en todas nuestras áreas de nuestra vida. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ser recompensado? Hagamos eso, amados.
Y yo estoy completamente seguro que tu vida va a estar siempre llena de bendición. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia, por favor. Cierra tus ojos. Tal vez Dios habló a tu vida esta mañana y es el tiempo para que tú te pongas a cuentas. Cada vez que Dios habla a tu vida es para que te pongas a cuentas y decirle: Señor, acepto mi pecado. Acepto que he sido desobediente delante de tus ojos. Acepto que he sido rebelde, necio en caminar contigo, Señor. Me cuesta mucho trabajo. Pero sé, Señor, que tú ya rompiste con el pecado en mi vida. Tú lo venciste en la cruz, Señor. Has vencido también al enemigo. Gracias por tu sacrificio, mi Dios. Ayuda a mi fe, haz que mi fe crezca. Pero sé que una fe que tiene obediencia es una fe viva. Una fe que no tiene fruto, que no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. He aprendido que la fe es por el oír, y el oír el mensaje que tiene Jesús todos los domingos para mi vida. Ayúdame, Señor, a seguir creciendo en tu palabra. Quiero seguir creciendo en ti, Señor. Perdóname, Señor, si he flaqueado. Hoy decido, Señor, hoy decido consagrarme, hoy decido obedecerte, hoy decido quitar ese peso que me asedia, quitar ese viejo hombre de mi vida, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Soy una nueva criatura en ti, Señor. Soy una nueva criatura en Cristo. Soy un hijo de Dios y tengo todo el poder que emana de Cristo lo tengo para mí, porque Cristo vive en mí. Gracias te damos, Señor, por este momento de tu mensaje. Gracias por lo que estás haciendo en Agua de Vida. Gracias por los corazones que tú envías esta mañana, mi Dios, que sigan siendo mansos y humildes, fieles a ti, y que crezcan en amor hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a